No quisiera comenzar sin antes felicitar a los padres de esta casa. Tenemos el modelo hermoso de Jesús, que es como un padre para nosotros, ¿no? Entonces, es un padre realmente para nosotros. Entonces, nosotros tenemos ese modelo a seguir y estamos convencidos de que cada día tu vida va a ser transformada para ser ese padre que Él te ha llamado a ser. Que tengan un feliz día. Y bueno, ¿cuántos creemos que Jesús es Dios? Amén. Amén. La Biblia habla y gira en torno a este personaje que fue y es amado por muchos, pero fue y es aún resistido por otros tantos, ¿no? Hoy su mensaje y su legado siguen estando presentes y siguen resonando con fuerza, con autoridad. Y es verdad también que Jesús es suficiente, ¿sí? Pero no confundamos la suficiencia de la sangre de Cristo con indiferencia espiritual. No confundamos la suficiencia de la sangre de Cristo con indiferencia espiritual. No confundamos la ilimitada gracia de Dios con recursos ilimitados para satisfacer nuestros deseos, para hacer lo que queramos hacer. Muchas veces pensamos que podemos hacer lo que queramos y no hace falta una transformación porque Dios ya me ha dado lo que necesito y eso es todo. Y nos aferramos a nuestro carácter, nos aferramos a nuestras viejas formas, nos aferramos al viejo hombre y no vemos todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Como iglesia, como personas, ¿qué estamos buscando? ¿Qué buscamos escuchar? ¿Buscamos escuchar lo que necesitamos escuchar o lo que queremos escuchar? Las iglesias se llenan, los mensajes inspiran y motivan, y el discurso satisface los sentidos. Pero hay un problema con eso. Y el problema es que los sentidos son efímeros. Y en ese caso el mensaje también lo es. Nuestras almas, en cambio, son diseñadas para lo eterno. Y como diseño eterno, anhelan lo eterno. Y lo eterno está solamente en Cristo Jesús. Es por eso que anhelamos su presencia, anhelamos su gloria. Y es verdad que sentimos esos momentos maravillosos muchas veces en la adoración, muchas veces en la iglesia. Pero ¿y qué cuando no estamos aquí? ¿Qué cuando salimos por esa puerta? Nos enfrentamos cara a cara con la realidad que nos abruma y nos frustramos. Nos frustramos porque hemos adquirido este hábito de encontrarnos con Dios esporádicamente. Y la verdad es que nuestra alma no está diseñada para eso. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios constantemente. Y es por eso que a veces es tan difícil esto del camino de la fe. Y con pesar debemos reconocer que más de una vez hemos cercenado, hemos truncado el plan de Dios para nuestra vida, para nuestra congregación. Y hemos tratado de apartar o de desplazar la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios no es otra sino ser un Dios sobrenatural, ser un Dios omnipotente, todopoderoso. En Isaías 29, versos 13 y 14 dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria.
por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. ¿Cuántas veces hemos pretendido abarcar la infinidad de Dios en nuestras manos, en nuestras pequeñas manos, en nuestra limitada mente? ¿Cuántas veces hemos querido abarcar el río de Dios en una vasija pequeña? No se puede. Hemos dejado de escuchar su voz y hemos corrido tras nuestras propias intenciones, que pueden ser muy buenas, no siempre son malas. Pero si no están alineadas con la voluntad perfecta del Padre, entonces estamos destinados a ir dando tumbos por ahí, a desgastarnos, a lacerarnos. En Proverbios 16, versos 1 y 2 dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y dígalo con certeza. Yo sé que usted sabe esta porción. La gente puede considerarse pura. Este es el que me sorprende. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Y es que hemos hablado mucho de Dios, pero en la misma medida hemos estado ignorándolo, hemos estado ignorando su voz, su dirección. Pero hoy Dios quiere cambiar esto, porque Dios quiere mostrar su naturaleza. Saben, como congregación, como comunidad, como Living Rock, nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros creemos en un Dios que nunca miente, en un Dios que cumple sus promesas, en un Dios que quiere actuar a nuestro favor constantemente. Y hay muchas palabras y hay muchas promesas que Él nos ha dado y que aún nuestros ojos no ven. Pero este es el momento de activarlo. Este es el momento de recibir esas promesas. Este es el momento de dar el paso necesario para comenzar a vivir la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas. Este es el momento de ser actores, no pasivos, sino activos de la fe. De llevar un testimonio vivo de un Dios que sorprende a todos, porque ese es Dios. No de un Dios de palabras, de un Dios de acciones, de un Dios de testimonios, de un Dios de señales, de un Dios de prodigios. Repita conmigo esta frase: el Evangelio es, vamos con fuerza, el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio sino buenas noticias? Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias. Y saben, nos hemos acostumbrado a pensar que las buenas noticias son solo para los que estamos aquí. Pero cuando hay buenas noticias, esas buenas noticias se tienen que regar. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que las buenas noticias tienen que ser propagadas? Ya basta de malas noticias. Hay que regar la buena noticia. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 76, dice lo siguiente: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. ¿Alguien sabe de quién está hablando esta parte de la Biblia? De Juan el Bautista. Y él tenía una asignación muy clara, y de hecho por eso el nombre de la prédica de hoy es preparando el camino. Él tenía que preparar el camino para lo que venía. Y esto es lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos preparando el camino. Y yo sé que mucha gente tal vez no pudo venir por la festividad del Día del Padre, pero llévele la noticia. Cuéntele,
Mándele un mensaje y dígale: estamos preparando el camino para lo que se viene y estás invitado a vivir el avivamiento que vamos a vivir en Living Rock. ¿Quién le quiere dar un aplauso a Dios por eso? ¿Quién le cree a Dios y está seguro de que vamos a comenzar a ver su mano moverse en este lugar? En Lucas 3, verso 3 y 4 dice: y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. ¿Y cuáles son las palabras del libro del profeta Isaías? Eso está en Isaías 40. Dice: una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Están preparando el camino. Ya no habrá obstáculos. La voz se levanta y viaja firme como una saeta por medio del desierto, porque no hay nada que se oponga a que ese mensaje sea transmitido. Juan estaba preparando el camino y escuchen lo que sucede a continuación. Después de prepararse el camino, dice: entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Amén. Cuando usted escuche la boca del Señor ha hablado, o así dice el Señor, o así dice Jehová tu Dios, esa es la firma de Dios. Esa es la firma de Dios. Está hecho. Es el único camino, la única opción. Es interesante leer y escuchar esto porque habla de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Muchas veces podemos confundir el arrepentimiento con pedir perdón. Y saben, la verdad es que no es lo mismo. Yo puedo pedir perdón, sí, pero el arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento es un cambio en mis actitudes. En Mateo 3, verso 8, dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Tenemos que demostrar con nuestros actos que nos hemos arrepentido realmente. No es suficiente solo decir: ya, perdón. Tenemos que demostrarlo realmente. A continuación dice: no se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Yo a la vista no tengo ninguna piedra hoy aquí, pero ustedes saben a qué se refiere la palabra. Y en traducción al lenguaje actual, así como la tesis de mi esposa que está por ahí. Yo quiero que le den un aplauso a Carolina, mi esposa, porque ella es la que me ayuda a preparar estos mensajes siempre, la que me toma la lección. Yo quiero honrar su vida por todo lo que representa para nosotros. Muchas veces podemos decir: saben, yo ya estoy bien porque yo voy a la iglesia los domingos o el sábado y canto las canciones con mucha devoción y doy el diezmo, pero no es suficiente. Tú tienes que vivir una vida que demuestre que estás arrepentido de lo que sabes te ha estado alejando de la presencia del Señor. Palabras de Juan en Mateo 3:11 dice, y escuche esto, dice: yo, es más o menos como lo que estábamos cantando, ¿no? Dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo.
y de llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Hace la aparición el personaje principal de la historia de la humanidad. Juan había preparado el camino, ¿no? La entrada estaba lista. Y aparece Jesús. ¿A cuántos de nosotros ya se nos ha aparecido Jesús en nuestra historia? Hay un antes y un después, ¿no? Jesús a continuación es bautizado, es ungido por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo le lleva y le aparta al desierto, en donde pasa 40 días y 40 noches ayunando. Es tentado en todo. La palabra dice que en todo fue tentado. Él respondió siempre con la palabra. Y cuando Él regresa a ejercer su ministerio, muchas veces pensamos y decimos: uy, llegó Jesús. Ahora sí que me va a dar gusto. Ahora sí que me va a dar todo lo que le estuve pidiendo. Ahora sí que va a satisfacer todas mis necesidades. Y saben, Jesús llega y Él no cambia el discurso. En Mateo 4, verso 17, la palabra nos dice: a partir de entonces Jesús, en el inicio de su ministerio, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Él no vino a cambiar nada. El discurso, el mensaje, el llamado seguía siendo el mismo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Y saben, yo no busco hoy que usted se sienta culpable de nada. Yo no busco eso. No buscamos de ninguna manera apuntar con el dedo a nadie, porque después de todo, todos nosotros, la palabra dice que todos hemos pecado, y que si no fuera por Jesús, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. En el versículo que les acabé de leer, termina diciendo: porque el reino del cielo está cerca. Y este reino del cielo del que Él está hablando, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? ¿Y cómo puedo ser parte de Él? En Mateo 5, verso 3 está la respuesta. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. A los que son pobres en espíritu. ¿Quiénes son pobres en espíritu? No necesariamente una persona que sea considerada malísima, sino alguien que reconoce que por sí misma no es suficiente, que necesita de Él. Reconocer nuestra necesidad de Él nos hace heredar el reino de los cielos. 2 versos después dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. ¿Yo qué puedo deducir de estas palabras? Sino que la humildad, escúcheme, la humildad es la clave. Pero no una humildad mal interpretada, una humildad de: ay, tengo que vivir siempre así, con las justas, en escasez. Tengo que llorar todos los días, tengo que sufrir todos los días, es necesario. No, la humildad de la que está hablando es una humildad de reconocer que tenemos necesidad de Él. Esa humildad. Y saben, en Lucas 18 está una parábola que habla claramente sobre esto. Es una parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. Para ponerles un poco en contexto, y siendo rápidos, el cobrador de impuestos en esa época era de lo peor que había. De lo peor, así. Muchísima maldad, muchísima injusticia. Eran malas personas.
La parábola dice lo siguiente: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Usted puede ver su actitud, ¿no? En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador. Estas son palabras de Jesús, escuchen. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Amén. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Amén. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta todo a su paso. Y si usted hoy está siendo confrontado por esto, está bien. Y si usted hoy ve que su sistema de defensa natural y de propio juicio sobre sí mismo está siendo sacudido, está entrando en crisis, está bien. Y saben, yo le he estado pidiendo a Dios que este mensaje, que esta enseñanza no esté llena de palabras persuasivas, sino que sea su Espíritu Santo el que lleve el mensaje. Y cuando el Espíritu Santo está aquí, que yo sé que está aquí, Él comienza a actuar. Y Él tiene una de tantas funciones, pero una de sus funciones es aconsejarnos, convencernos de nuestras equivocaciones, convencernos de pecado. Yo no sé qué les trajo hoy a esta casa. Yo no sé si vinieron con alguna necesidad. Yo no sé si vinieron en agradecimiento. Yo no sé si viniste necesitado. No sé si necesitas un milagro. Yo no sé qué te trajo hoy a casa. Lo que sí sé es que Él te trajo a casa. Él es la verdadera razón. Pero a veces cuando estamos en casa nos sentimos como el fariseo, ¿no? Sentimos que estamos bien, que lo hemos hecho bien, que sin duda lo he hecho mejor que aquel o que aquella. Ese es un sentir. Y saben, a mí me ha pasado. Hay que ser francos. No tenemos por qué ocultar cosas que muchas veces han pasado por nuestra cabeza, por nuestro corazón. Pero Dios hoy nos está llamando a reconsiderar nuestros caminos, nuestras actitudes. Los milagros de Jesús siempre se obraron en medio de la humildad. La actitud de aquellos que vivieron, que viven sus milagros, siempre es de humildad. No es de altivez, no es de merecimiento, no es de orgullo, es de reverencia, de respeto y de reconocer que si no fuera por Él, nada sería posible. Un poco más abajo, en el mismo capítulo de Lucas, se habla de una parábola del hombre rico. Y el hombre rico reconoce algo en Jesús y se acerca a Él y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ve y cumple los mandamientos. Y él, con toda su
alegría le dice: cumplido, ya lo hice. Jesús le dice a continuación algo que desafiaba sus bases, desafiaba los cimientos sobre los que el hombre rico había apuntalado su esperanza y su paz. Le dice: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El hombre rico se entristece y se va. Yo no sé si a él le confrontó más la parte en la que le dice: ve y vende todo, o la parte en la que dice: ven y sígueme. ¿Cuántos queremos la vida eterna, pero no estamos dispuestos a seguir a Cristo? Saben, Él no demanda de nosotros que nos deshagamos de todo y que vayamos tras de Él. Él demanda que estemos dispuestos a deshacernos de lo que haga falta deshacernos para estar detrás de Él. Amén. El hombre rico tenía delante suyo al autor de la vida, al único que le podía dar la vida eterna, y no lo reconoció. En cambio va y le pregunta: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? No lo distinguió. Jesús le dice entonces: si crees que se trata de lo que tú tienes que hacer, entonces ve y cumple con los mandamientos. Y lo que sucede después es aún más revelador. El joven dice: ya lo hice. Mirando a Jesús, la actitud de autosuficiencia. Delante suyo deja en evidencia en donde reposaba la paz y la esperanza del hombre. Su esperanza no estaba en el Hijo. Él no reconocía la necesidad que tenía de Él. Buscaba cumplir con requisitos, buscaba ganarse la membresía, pero su corazón estaba lejos. Ni el fariseo ni el rico tenían corazones humildes, no distinguían la necesidad del Hijo, buscaban cumplir requisitos. Los dos pretendían prescindir de Jesús. No pensaban que tuviesen razones o cosas por las que arrepentirse. La llave del reino, amigos, amados, es la humildad. Si quieres traer el reino de los cielos a este lugar, tenemos que ser humildes. Si quieres vivir tu milagro, tienes que ser humilde. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué necesitas? Hace un rato cantábamos que estamos gozosos perdiéndolo todo. Y sabes, esta parte de la canción me confrontaba a mí la primera vez que la cantaba. Y luego decía: Señor, si es que tengo que ser menos para que tú seas más, entonces aquí estoy. Y cuando hablamos de perderlo todo, nos referimos a nosotros mismos, a lo que nos aferramos. La actitud de autosuficiencia nunca es agradable frente al Señor. El orgullo antecede el desastre, la humildad antecede a la gloria, a la victoria. ¿Por qué creen que Juan, Jesús y los apóstoles predicaban sobre el arrepentimiento con tanta vehemencia? En Lucas 24, Jesús tiene un encuentro con sus discípulos. Y después de que ellos ya reconocen quién es Él, dice: mientras hablaba Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. ¿Cuántos de aquí todavía no creemos? Pero hay algo en ti que te dice que sí, ¿no? Estás asombrado a ratos, alegre a ratos, confrontado también. Entonces Él les preguntó, y aquí sé que yo soy del equipo de Jesús y que soy de sus seguidores, porque dice: tienen algo aquí para comer. ¿Quién más siempre anda buscando algo para comer, no? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Jerusalén.
desde aquí tiene que propagarse el mensaje. Las buenas noticias están llegando primero a ustedes y las buenas noticias tienen que ser propagadas. ¿Y saben cuál era el mensaje? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de estas cosas. Y escuchen, porque es algo que se repite una y otra vez. Cuando uno se arrepiente, cuando recibe el perdón de pecados, lo que sucede a continuación es fantástico. Dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. Hoy le creemos a Dios. Hoy estamos preparando el camino. Hoy somos humildes y reconocemos la necesidad que tenemos de Él. Nos despojamos de nuestra autosuficiencia, de nuestro propio concepto de santidad hacia nosotros mismos. Reconocemos que aún en nuestras mejores fuerzas, en nuestros mejores días, en nuestras mejores actuaciones, en nuestras mejores obras, nunca nos compararíamos con Él. Y que ni eso podría llevarnos a donde solo Él puede llevarnos. Que la vida eterna está lejos de nosotros, totalmente inalcanzable si no es por Él. Hoy nos arrepentimos y nos despojamos de nosotros mismos. Y hoy somos perdonados. Y como les estuve diciendo, el orden es así. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene después de despojarnos? De reconocer que es Él. Es de Él. Solo viene la gloria de Dios. La palabra se cumple una vez más. En Hechos 2, verso 2 dice: de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. A continuación, el Espíritu Santo se derrama, lo que provoca asombro y escepticismo. Fue tan fuerte que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. En esa época era la festividad del Pentecostés y mucha gente de muchos lugares del mundo había venido. La palabra dice que de cada nación bajo el sol había alguien ahí, y eran muchos idiomas. Y los apóstoles y los discípulos comienzan a hablar y comienzan a propagar el mensaje, y es un mensaje que hoy sigue vigente, porque ese día comenzó a regarse por toda la tierra las buenas nuevas. La palabra dice que Pedro, junto con los otros 11, da el primer paso después de la llenura y comienza a dirigirse a todos. ¿Y saben qué les dice? Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas. Estaba hablando de las personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Como algunos de ustedes suponen, las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Bueno, tal vez en esa época, ¿no? Ahora el horario creo que podría haber cambiado un poco. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios. Estas son palabras del profeta Joel que son citadas en el libro de los Hechos. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Todo se conectaba, todo se estaba conectando. Él seguía predicando un mensaje poderoso. En el verso 21 dice: pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El centro continuaba siendo Jesús. Él hablaba de que los milagros que Él hizo le avalaban como el Hijo de Dios, como el Mesías. El plan perfecto se había cumplido ya. Él había dado su vida en la cruz, había muerto y había resucitado al tercer día. Después de esto había sido exaltado hasta lo sumo y llevado al cielo para sentarse a la derecha del Padre para gobernar junto con Él. Su brazo poderoso gobernará por Él.
Y saben, Él había hecho una promesa. Pero antes de esto, las personas que escuchaban el mensaje les dicen a los apóstoles: ¿pero qué debemos hacer? Díganos qué debemos hacer. Y Pedro contesta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Qué repetitivo es esto, ¿no? Arrepentirse. Ese es el camino, amigos. Y debe volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. Yo no sé si estás aquí con toda tu familia. Yo no sé si hay alguien en casa por quien estás orando para que Dios le alcance. Yo no sé si tienes familiares que viven lejos, tal vez en otra nación. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé cuál es tu anhelo. Pero esta promesa es para todos, para ti que estás aquí hoy, pero también para los de tu casa, y también para los que están lejos, y también para los que se resisten a la palabra del Señor. Porque la promesa es: tú eres de mi familia. Y cuando nosotros decimos: yo y mi casa seremos salvos, amén. Créalo, lleve este mensaje y ore con mucha fe, porque Dios quiere hacer el milagro. Aquel día el Espíritu Santo inspiró a Pedro en su primera intervención. Era el Espíritu Santo obrando a través de él. Pero saben, fue el mismo Espíritu Santo el que habló al corazón de los que se transformaron el primer día nada más. El primer día. Después pasaron muchas cosas más grandiosas. Pero adivinen cuántas personas aceptaron a Cristo en el primer día. 3,000. En Juan 14, Jesús tiene una conversación con sus discípulos y les dijo que Él iba a pedir al Padre que nos dé un abogado defensor que esté con nosotros para siempre. Y ese abogado defensor sería el Espíritu Santo. La promesa de Jesús también es que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Saben, Jesús les dijo a sus discípulos: el mundo no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí. Ustedes, amados, sí, porque ahora Él vive con ustedes. Él les estaba diciendo: ustedes sí lo van a reconocer, porque ahora Él está con ustedes. Se refería a sí mismo. Y después estará en ustedes. Yo no sé cuál es su perspectiva de lo que usted acaba de escuchar. Nuestra intención nunca va a ser emitir juicios sobre nadie. Y lo que anhelamos es simplemente que usted y nosotros dependamos única y exclusivamente de Jesús para nuestra vida. La palabra es reveladora y es muy clara. La palabra sigue un orden natural para actuar sobrenaturalmente sobre cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y le voy a pedir al equipo de alabanza que comencemos a adorar, porque yo sé que Dios quiere moverse el día de hoy. Pónganse de pie, por favor. Lo que ocurre a continuación es algo sorprendente. Muchos aceptan a Cristo. Muchos. La noticia se había regado y había llegado a oídos de Pedro y de Juan. Y Juan y Pedro dicen: vamos a ver lo que está pasando en Samaria. Y ellos van a Samaria a ver qué es lo que estaba pasando ahí. La noticia de que muchos habían aceptado a Cristo causaba gozo en ellos.